Hola y bienvenidos. Antes de comenzar aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Por favor, en esta ocasión hablaré de una práctica espiritual del catolicismo, el rosario. Rosario, catolicismo. El rosario es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 en la forma tradicional, de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. Es frecuentemente designado como Santo Rosario por los católicos. La Iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular al rosario, confiándole, mediante su recitación comunitaria y su práctica constante, las causas más difíciles. San Juan Pablo II dijo: por medio del rosario los fieles reciben abundantes gracias, desde las mismas manos de la Madre del Redentor. También se llama rosario a la sarta de cuentas que se utiliza para rezar el mismo. Las cuentas están separadas cada 10 por otras de distinto tamaño y la sarta está unida por sus dos extremos a una cruz. Inicios del rosario. En los orígenes del rosario católico se entrelazan tradiciones antiguas de la oración del Oriente y del Occidente cristianos. El rosario tiene sus raíces en el siglo IX, cuando el modo de honrar a María, Madre de Jesús, en Oriente comienza a ser conocido en Occidente. Se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de Lucas, el saludo del ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 28. Y el saludo de Isabel a María en Lucas 1, versículo 42, hasta conformar el Ave María junto con un rico conjunto de himnos y oraciones propias de las liturgias orientales. Entre las influencias más destacadas se encuentra la traducción al latín del Acatistos a la Madre de Dios, un himno de la liturgia oriental griega de finales del siglo VI que medita sobre el misterio de la maternidad divina de María. André Duval citó a Thomas Esser, quien refirió la existencia de un manuscrito de 1501 conservado en la Biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario tuvo su origen primero en la Orden de San Benito, y que posteriormente se consolidó por obra de la Orden de los Cartujos, y se expandió por acción de los dominicos. En los monasterios se solían recitar los 150 salmos, el Salterio de David, ya recitado por los judíos, en el breviario monástico, pero a los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, porque en su mayoría no sabía leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Ave Marías. Esta devoción tomó el nombre de Salterio de la Virgen. La popularidad y desarrollo del rosario se produjo en el siglo XIII, durante la oposición al movimiento albigense o catarismo. Los cátaros o albigenses no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a venerarla. Ante los enfrentamientos entre católicos y albigenses, Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, más conocidos como dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque la devoción decayó durante el siglo XIV, la orden de los predicadores siguió fomentándola.
El beato Alano de la Roca fue el encargado de hacerla resurgir, tarea seguida por Jacobo Sprenger, prior del convento de los dominicos en Colonia, Alemania. Para el siglo XVI ya estaba con su forma manejada. Se les apareció la Virgen María, quien les reveló que cada vez que se reza un Ave María es como si se le ofreciera una rosa, de tal suerte que cada rosario completo sería una corona de rosas, concepto que había sido mencionado tiempo atrás por Luis María Grignion de Montfort en su obra Secreto Admirable del Santo Rosario. El 16 de octubre de 2002, el Papa Juan Pablo II promulgó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la que consideró oportuna la adición de 5 nuevos misterios al rosario, los misterios luminosos. Corona del Rosario. La corona del Rosario está formada por 50 cuentas en grupos de 10, conocidos como decenas, con una cuenta más gruesa entre cada decena, o bien una cuenta algo más separada de las Avemarías. La ristra se cierra en sus extremos, enganchándose estos simplemente, o a una placa de intersección. La placa suele tener forma triangular o semejante, con el vértice hacia abajo, del que, por lo general, pero no siempre, sobre todo en rosarios antiguos, sale un tramo de comúnmente 5 cuentas, siendo algo mayores las extremas, como las de los Padrenuestros. De la última sale un enlace del que cuelga un crucifijo, o una cruz. Antiguamente se usaba también una medalla en vez de la cruz. Estas 5 cuentas pueden simbolizar las 5 llagas de Jesucristo y se utilizan para las oraciones adicionales rezadas antes, o bien después de los misterios.
Hay coronas o rosarios completos, es decir, de 150 cuentas más 15, de Padre Nuestros, más 15, de Gloria Patri, más 5, o 3, adicionales. Para fabricar las cuentas se utilizaban semillas de caoba o incluso perlas reales, pero en la actualidad se fabrican, también, de materiales artificiales. En el pasado eran comunes los rosarios hechos con huesos de aceitunas, que se tomaban como una alusión a los olivos del huerto de Getsemaní. Tradicionalmente se recitaban 15 decenas, número que fue aumentado a 20 con la inclusión en el año 2002 de los misterios luminosos. Cada una, como ya se mencionó anteriormente, corresponde a uno de los misterios de la redención. Misterios del Santo Rosario. Cada serie de misterios comprende 5 temas distintos para la meditación, cada uno de los cuales representa un momento de la vida de Jesús y de la Virgen María, la Madre de Jesús. El rosario representa las rosas, a modo de oración que son ofrecidas a la Virgen María, en sus distintas etapas de la vida a modo de misterios. Tradicionalmente, el rosario estaba dedicado a una de 3 series de misterios, que debían ser recitados secuencialmente, uno por cada noche. Según aquella praxis, el lunes y el jueves estaban dedicados a los misterios gozosos, el martes y el viernes a los dolorosos, el miércoles, el sábado y el domingo a los gloriosos. El 16 de octubre de 2002, Juan Pablo II promulgó su Carta Apostólica Rosario de la Virgen María, en la que consideró oportuna la incorporación al rosario de los llamados misterios luminosos. Por lo anterior, los cambios en el rezo del rosario en el presente quedaron de la siguiente manera. Los católicos tradicionalistas decidieron no incorporar esta nueva forma de rezar el rosario, conservando las 150 Avemarías con 15 misterios. Los temas de cada misterio son los siguientes. Gozosos o de gozo, el anuncio del ángel a la Virgen María, la visitación de María a su prima Isabel, la natividad del Señor, la presentación del Señor y encuentro del Señor en el templo. Dolorosos, la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, la flagelación del Señor, la coronación de espinas, el tránsito del Señor con la cruz a cuestas, y la crucifixión y muerte del Señor en el monte Calvario. Gloriosos, la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, el advenimiento del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, la asunción de María y la coronación de la Virgen. Luminosos, el bautismo de Jesús en el río Jordán, la autorrevelación del Señor en las bodas de Caná, la predicación del reino de Dios y la conversión, la transfiguración del Señor en el monte Tabor y la institución de la Eucaristía en la última cena. Formas de rezo. Mientras se sostiene el crucifijo se hace la señal de la cruz y luego se recita el acto de contrición. En la primera cuenta grande se recita un Padre Nuestro. En cada una de las 3 siguientes cuentas pequeñas se recita un Ave María. Se recita un Gloria antes de la siguiente cuenta grande. Se anuncia el primer misterio del rosario de ese día y se recita un Padre Nuestro. En cada una de las 10 siguientes cuentas pequeñas se recita un Ave María mientras se reflexiona en el misterio. Se recita un Gloria luego de las 10 Ave Marías. También se puede rezar la oración de Fátima.
Cada una de las siguientes decenas es recitada de la misma manera, anunciando el correspondiente misterio, recitando un Padre Nuestro, 10 Avemarías y un Gloria mientras se medita en el misterio. Cuando se ha concluido el quinto misterio, el rosario suele terminarse con el rezo de la letanía y el Salve Reina. Existen, además, diversos modos de rezarlo que varían según la forma de meditación, las oraciones que se añaden al rezarlo y hasta la motivación de la oración misma. Así, existe el rosario misionero y el rosario de las familias, entre otros. Las 15 promesas de la Virgen María. La Iglesia Católica señala 15 promesas, destinadas a quienes recen devotamente el rosario. Fue Alano de la Roca quien restableció la devoción al rosario enseñada por Santo Domingo de Guzmán apenas un siglo antes y olvidada tras su muerte. Las promesas son las siguientes. 1. El que me sirva, rezando diariamente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. 3. El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. 4. El rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevarán a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? 5. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rezare mi rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador. Perseverará en las gracias si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la Iglesia. 8. Quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. 9. Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. 10. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular. 11. Todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. 14. Los que rezan mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo.